Bienvenidos, amados hermanos en Cristo, a otra emisión de nuestro canal La Voz Reformada. Hoy vamos a dar una emisión especial sobre el libro de Lucas, ya que unos hermanos me lo han pedido. Te pido por favor, si tienes alguna pregunta o duda, no esperes y escríbeme. Yo contesto todas las preguntas que ustedes me hacen. Quédate, acompáñame, suscríbete si no lo has hecho y juntos vamos a disfrutar de las maravillas de la palabra de Dios. El pasaje de Lucas 10:25 comienza con una escena que a primera vista parece una conversación teológica común. Un intérprete de la ley se acerca a Jesús con una pregunta importante. Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pero Lucas deja claro algo clave. No viene como un discípulo humilde, sino viene para probar a Jesús. Esto cambia todo. No es una búsqueda sincera, es un intento de justificarse a sí mismo. Ahí es donde este texto comienza a incomodarnos, porque si somos honestos, esa tendencia no nos es ajena. Desde el principio, el ser humano ha intentado justificarse. Pensemos en Adán en el huerto. Después de pecar, en lugar de confesar, se excusa. Señala a Eva, se protege. O recordemos al fariseo en la parábola que ora diciendo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. La autojustificación es un reflejo natural del corazón caído. Jesús, en lugar de responderle directamente, dirige al hombre a la ley. ¿Qué está escrito?, le pregunta. Y la respuesta del intérprete es correcta: amar a Dios con todo y al prójimo como a ti mismo. Doctrinalmente está en lo cierto, pero el problema nunca ha sido solo saber la ley, sino cumplirla. Entonces viene la segunda pregunta, aún más reveladora. ¿Y quién es mi prójimo? No es una pregunta inocente, es un intento de limitar el alcance del mandamiento. En otras palabras, ¿hasta dónde tengo que amar para sentirme justo? Y aquí es donde Jesús cuenta una de las parábolas más conocidas, pero también más mal entendida, la del buen samaritano. Muchos la leen como una simple exhortación moral. Sé una mejor persona, ayuda a los demás. Pero si nos quedamos ahí, perdemos el punto central. Jesús no está simplemente ampliando nuestra lista de deberes. Está exponiendo la incapacidad del corazón humano para cumplir la ley perfectamente. Repito, en esta parábola Jesús está exponiendo la incapacidad del corazón humano para cumplir la ley perfectamente. Antes de vernos como el samaritano,
tratar de vernos como el buen samaritano en esta parábola, tal vez debamos reconocernos como el hombre herido en el camino, incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Así que al entrar en este texto, no lo hagamos buscando solo inspiración moral, sino con una pregunta mucho más profunda. ¿Qué revela esto acerca de nuestra condición y de la gracia de Dios? Vamos a la lectura de esta preciosa parábola. Y dice, el buen samaritano. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta preciosa parábola. Permite que podamos entender la profundidad de las Escrituras. Ayúdanos, Señor. Te pedimos, Señor, que esta predicación, este estudio sea para glorificar tu nombre y traer claridad acerca de esta Escritura, para que podamos obedecer tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Yo he titulado esta parábola La insuficiencia de la autojustificación y la supremacía de la misericordia del pacto. Nos hallamos en el camino de la enseñanza itinerante de nuestro Señor. Es decir, Jesús iba por toda Galilea enseñando. Mientras caminaba, iba enseñando. Y dice que un nomicos es un experto en la ley, imbuido de la confianza en su propia justicia, se levanta para tentar al maestro. No busca la vida eterna con humildad, sino validar su estatus ante la ley de Moisés. La escena es una radiografía del corazón humano bajo el pacto de obra.
busca límites y definiciones para estrechar el mandamiento y ensanchar su propia complacencia. La tesis teológica de esta parábola es que el texto revela el conflicto ontológico, es decir, del ser, entre la santidad de Dios expresada en la ley y la depravación total del hombre, quien intenta manipular el precepto divino para evadir la responsabilidad del amor absoluto. La parábola no es una simple elección de civismo, sino una exposición de la impotencia del ritualismo religioso, de los sacerdotes, de los levitas, frente a la miseria humana. El sacerdote, el levita, son insuficientes frente a la miseria humana. Y vemos aquí la provisión soberana de Cristo, el verdadero samaritano, como el único que cumple la ley a favor del caído. En el marco confesional, este análisis se ancla en la Confesión de Fe de Londres de 1689, específicamente en el capítulo 6 de la caída del hombre, del pecado y su castigo. Y el capítulo 19 de la ley de Dios, reconociendo que la ley es un espejo que muestra nuestra mancha, pero carece de poder para limpiarla. Es decir, que la ley nos muestra nuestros pecados, nos muestra toda la suciedad que tenemos. Y es como si fuera un espejo que nos muestra esa suciedad, pero no tiene el poder para limpiar, no tiene el poder para regenerarnos. Nos enseña nuestro pecado, pero no puede regenerarnos. En la exégesis y hermenéutica histórico-gramatical, el pasaje se estructura sobre una tensión dialéctica. La pregunta del intérprete, ¿qué está haciendo? Es decir, una pregunta sobre el énfasis en el obrar humano. Y la contrapregunta de Jesús, en la ley, ¿qué está escrito? Es decir, una remisión a la normativa divina. Vemos luego el intento de justificación, queriendo justificarse a sí mismo, telón dicaoesi autón, queriendo justificarse a sí mismo, la raíz del error antropológico. Y la parábola, que significa un movimiento descendente, Jerusalén a Jericó, de la vida a la muerte, y un movimiento de gracia, el samaritano que se acerca. Es decir, que vemos en esta parábola un movimiento descendente de Jerusalén, que estaba en lo alto, a Jericó, es decir, de la vida hacia la muerte, y un movimiento de la gracia, el samaritano que se acerca, el levita, el sacerdote, pasan de largo y no hacen nada. Sin embargo, el samaritano es el que se acerca. En el examen de algunos términos que puedan ser aclaratorios, pues vemos la palabra dikaiosai, un infinitivo aurístico activo. El intérprete busca una justificación forense basada en sus propias obras. Según la teología reformada, esta es la esencia de la religión caída: intentar convertir el deber en mérito. Repito,
La esencia de la religión caída es esta. Intentan convertir el deber en un mérito. Es decir, yo voy a la iglesia, yo diezmo, yo oro, yo hago esto, yo hago lo otro, y eso lo intenta, la religiosidad lo intenta hacerlo como si fueran méritos que tú estás ganando para ganarte el cielo. Vemos la palabra emiatané, que significa medio muerto. Encontraron a este individuo medio muerto. Describe la condición del hombre asaltado. Teológicamente apunta a nuestra incapacidad espiritual. Estamos vivos para el sufrimiento, pero muertos para el auxilio propio. Repito esto que es importante. Teológicamente, este hombre que aparece casi medio muerto, apunta a nuestra incapacidad espiritual. Nosotros estamos vivos para el sufrimiento, pero muertos para el auxilio propio. No podemos salvarnos nosotros mismos. No podemos. La salvación es totalmente monergística, totalmente es de parte de Dios. Es una acción hecha de Dios hacia nosotros. Vemos la palabra esplanchniche, que dice, que significa que fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. El samaritano, dice, proviene de una palabra que significa esplachón, las entrañas. Es la misma compasión visceral que Dios muestra por su pueblo en el Antiguo Testamento. No es una emoción superficial, sino es un acto soberano de la voluntad divina. Solamente Dios obró en el corazón de esta persona para que respondiera a lo que Dios estaba haciendo. Y este hombre fue movido a misericordia y vino a ayudar a este hombre que estaba casi muerto. Vemos también la palabra proseltón. Dice acercándose. Significa acercándose. Mientras la religión, el sacerdote, el levita, tomaron una distancia para preservar una pureza ceremonial externa, la gracia de Dios se aproxima y toca la miseria del pecador. En la historia de la redención, vemos que desde una perspectiva puritana, el samaritano es un tipo de Cristo. Él es el extraño, despreciado por la jerarquía judía, que, sin embargo, posee el aceite y el vino, elementos del culto y la sanidad, para restaurar al hombre que la ley no pudo salvar. El sacerdote y el levita representan el pacto de obra y las sombras levíticas que pasan de largo ante la muerte espiritual del hombre, mientras que Cristo nos lleva al mesón, es decir, a la iglesia, y paga nuestra deuda con su propia provisión. Yo quiero repetirte, hermano mío, esta tesis, porque es importante que tú entiendas de esta parábola. Desde una perspectiva puritana, el samaritano es un tipo de Cristo. Él es el extraño, despreciado por la jerarquía judía, que, sin embargo, posee el aceite y el vino, elementos del culto y la sanidad,
para restaurar al hombre que la ley no pudo salvar. El hombre y el levita representan el pacto de obra y las sombras levíticas que pasan de largo ante la muerte espiritual del hombre. Mientras que Cristo nos lleva al mesón, que es la iglesia, y paga nuestra deuda con su propia provisión. Esto es maravilloso, hermano mío. En el bosquejo homilético, yo le he titulado El ídolo de la autojustificación, de los versículos del 25 al 29. La inoperancia del formalismo religioso, del versículo 30 al 32. Y el triunfo de la misericordia soberana, del versículo 33 al 37. Vamos a la exposición de esta parábola. En primer lugar, vamos a ver el ídolo de la autojustificación. El intérprete de la ley apunta por el hacer, el poieo. Su teología es pelagiana en esencia. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que dejar de hacer para obtener, para yo ganar? ¿Qué tengo? ¿Cómo puedo obtener eso? ¿Cómo puedo ganarme eso? Al responder correctamente con el Shema, es decir, debes creer en Dios Todopoderoso con toda la mente, con todo el corazón. Jesús lo confronta. Sí, hay que amar a Dios con todo el corazón, con toda la muerte, con toda la mente, con toda la fuerza. Jesús lo confronta con la imposibilidad de cumplirlo perfectamente. Ninguno de nosotros puede amar a Dios perfectamente todo el día, las 24 horas y toda la semana, y todo el mes y todo el año. No podemos. Haz esto y vivirás. El eco del Sinaí. El hombre, al verse incapaz de amar a Dios y al prójimo con perfección absoluta, busca justificarse a sí mismo, limitando el hombre, al verse incapaz de amar a Dios y al prójimo con perfección absoluta, busca justificarse a sí mismo, limitando la definición de prójimo. Una vez que el hombre intenta limitar el mandamiento para hacerlo cumplible, Jesús rompe esa ilusión mediante una narrativa que expone la bancarrota de la religión sin gracia. En segundo lugar, vemos la inoperancia del formalismo religioso. El hombre en el camino representa a la humanidad bajo la caída, desnudo, herido y sin esperanza. El sacerdote y el levita, aunque representan la cúspide de la revelación de la ley, pasan de largo. No es solo falta de caridad, es una declaración teológica. La ley condena al herido, pero no tiene manos para vendarlo. El ritualismo no puede cruzar la calle hacia la miseria humana. Donde la religión se aleja por temor a la contaminación, el Mesías despreciado interviene, no por obligación legal, sino por una compasión que nace de su propia naturaleza santa. Y en el tercer punto vemos el triunfo de la misericordia soberana.
El samaritano hace lo que nadie más pudo hacer. Aplica aceite y vino, símbolos del espíritu y la sangre. Pone al herido en su propia cabalgadura. Asume nuestra carga, el pago de los 2 denarios y la promesa de volver. Sugiere la provisión total de Cristo para su iglesia hasta su segunda venida. La verdadera identidad del prójimo no es el que recibe la ayuda, sino el que la da de manera sacrificial. En la aplicación práctica, esto lo confronta. Y nos pregunta, ¿eres tú el intérprete de la ley? ¿Eres tú el sacerdote? ¿Buscas en tus devociones o en tu ética moral un asidero para tu justificación? Este texto nos desnuda. No somos el samaritano. Somos el hombre herido en la cuneta. Debemos reconocer nuestra incapacidad total antes de recibir el aceite de la gracia. Esta parábola nos da un consuelo para el creyente que gime bajo el peso de su imperfección. Es decir, no podemos cumplir la ley, no podemos amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra alma. No podemos amar al prójimo como a mí mismo, no lo amo. Pero esta parábola me da un consuelo, y es que nuestro gran samaritano, Jesucristo, ya se acercó. Él no pasó de largo ante mi depravación. En mi unión mística con Él me asegura que su cumplimiento de la ley ha sido acreditado a mi cuenta, a nuestra cuenta, a través de una justificación forense. Esta parábola nos da una guía para la santidad. La ética cristiana es la gratitud del rescatado. Ve y haz tú lo mismo. No es una orden para ganar la vida eterna, sino la respuesta lógica de un corazón que ha sido vendado por Cristo. Amados porque fuimos amados primero con una misericordia que excedió nuestras heridas. En la sección apologética, esta parábola nos ayuda contra el secularismo y el humanismo, que ven en esta parábola un simple altruismo social. Afirmamos que el amor al prójimo es imposible sin el fundamento del amor a Dios y la obra previa de la gracia. Sin el amor de Dios y la obra previa de gracia, la regeneración. Sin regeneración, el buen samaritano es solo un fariseo social que busca gloria propia. Esta parábola nos ayuda, Señor, a defender la exclusividad del Evangelio. La religión representada en el camino a Jericó no puede salvar. La religión no te puede salvar. Solo la intervención externa, monergística, es decir, exclusivamente de Dios y soberana de aquel que es otro, es decir, el samaritano, Cristo, puede rescatar al hombre de la muerte espiritual. Y concluyo con que la suficiencia de Cristo brilla con más fuerza sobre el trasfondo de nuestra insuficiencia legalista. Oremos. Oh Dios eterno, justo juez de toda la tierra, te damos gracias porque cuando yacíamos medio muertos
en las ofensas de nuestro pecado, nos pasaste de largo. Gracias por enviar a tu Hijo, el verdadero prójimo, quien a su propio costo vendó nuestras heridas, nos llevó al mesón, a la iglesia, y pagó la cuenta. Líbranos de la tentación de intentar justificarnos por nuestras obras y permítenos descansar únicamente en la justicia imputada de aquel que cumplió toda la ley por nosotros. Que nuestras vidas sean ahora un perfume de gratitud, extendiendo a otros la misericordia que soberanamente hemos recibido por Cristo Jesús, nuestro mediador. Amén. Dios te bendiga. Gracias por estar conmigo en esta emisión de tu canal, La Voz Reformada, tu canal de enseñanza bíblica. Nos vemos en otra edición y cuando seguimos estudiando los salmos, la próxima emisión del Salmo 21. Dios te siga bendiciendo y suscríbete si no estás suscrito. Gracias. Que Dios te bendiga.